Laura Galera Millán, experta en tatuajes y en piercing. Les decía al comenzar la primera parte de esta entrevista que trabaja en Caravaca de la Cruz. Entonces, lo primero que queremos que ustedes se enteren, por si hoy o mañana quieren hacerse un buen tatuaje, dónde tienen que dirigirse para encontrarse con ella y hacerse algo de esto. Cuéntanos. Bueno, como bien has dicho, estoy en Caravaca de la Cruz, estamos en la calle Cartagena, en el local, en el bajo número 5, en el local de la esquinita negra lo llamamos, porque está haciendo esquina, tiene la fachada negra, se encuentra bastante fácil. Todo el mundo habla de la esquinita negra, ahí es donde tienen que ir. ¿Se te puede pedir, por ejemplo, cita por teléfono? Sí, se puede pedir cita. Repítenos 2 veces al teléfono que se te puede llamar. El número de teléfono es 667-07-6177. Repítelo. 667-07-6177. Muy bien. Ahora bien, ¿qué debo considerar antes de realizarme un tatuaje? Porque evidentemente pueden haber o no impedimentos para que me lo haga. Entonces, ¿qué tipo de precauciones que debo considerar, repito, antes de hacerme un tatuaje? Bueno, pues lo que más preocupa hoy en día a la gente es sobre todo el tema laboral. Hay mucha gente que está preocupada porque, por desgracia, no en todos los puestos de trabajo está bien considerado el ir tatuado o llevar algún piercing. Y sí que es verdad que mucha gente a lo mejor quiere hacerse una pieza y se la quiere hacer en alguna zona que no sea muy visible y que no le vaya a dar ningún tipo de problema, digamos, ¿no? A la hora de encontrar trabajo. Pero hay que tener, sobre todo lo más importante, lo que hay que tener en cuenta es que sea una pieza que te represente, que tenga algún tipo de significado para ti, que exprese una idea que tú quieras y, como habíamos comentado antes, el encontrar al artista, que tú conozcas su trabajo, que sepa la trayectoria que tiene, que conozca sus diseños, que sea del estilo que tú buscas y luego asegurarte de que el local al que acudes cumple con las normas sanitarias, que esté en un sitio que cumpla las normas de higiene también. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque sí que es cierto que hoy en día hay como muchos piratas, que lo llamamos, ¿vale? Que tatúan en unas condiciones que no son nada saludables. Y la verdad es que hay gente que no conoce los riesgos que puede tener y demás, y es importante que la gente se asegure de ir a un local que esté acondicionado perfectamente, que ese artista cumpla con los requisitos que tú necesitas, que te vaya a sacar un buen diseño, una buena idea. Y también hay que tener en cuenta personalmente que tú no tengas ningún tipo de enfermedad, digamos, que pueda afectar, porque sí que es cierto que, por ejemplo, una persona que tenga diabetes no es nada recomendable que se tatúe ni se haga un piercing por el tema de que la cicatrización en este tipo de personas es más lenta y sí que puede aparecer algún tipo de problema a la hora de curar bien la herida, digamos, que supone el tatuaje o el piercing. Ahora, Laura, quizás de perogrullo lo que te estoy preguntando, pero yo te diría si el tatuaje de pronto en algún momento dado puede interferir con mi carrera, porque por ejemplo una persona que está empleada en alguna oficina de pronto llega un día con un tatuaje en el brazo y el jefe o la jefa le dice que no aceptan empleados con tatuajes. Entonces, la pregunta es esa, si en alguna forma un tatuaje puede interferir con mi carrera. Sí, por desgracia hoy en día todavía hay sitios y puestos de trabajo en los que no está bien visto que una persona vaya tatuada, porque no hace mucho tiempo se ha relacionado el tatuaje con la delincuencia, digamos, o con las personas marginadas o demás. Entonces sí que es cierto que muchos puestos de trabajo no te permiten llevar tatuajes, al menos visibles.
Igual si trabajas de cara al público en alguna oficina, pues siempre te van a mirar los brazos, por ejemplo. También en el tema de la policía, guardia civil, en el ejército, tampoco pueden llevar ningún tatuaje que sea visible con el uniforme. Incluso la gente que ahora está opositando para policía, guardia civil y demás, no pueden llevar nada que se les vea. Sí que es cierto que una vez que están dentro del cuerpo, por ejemplo en este ámbito, sí que pueden llevar tatuaje, pero para opositar no pueden llevarlo. Y en algunas cadenas de ropa, por ejemplo, me consta también que no pueden llevar ningún tatuaje visible. Pero bueno, poco a poco, hoy en día estamos integrándolo un poquito más el tatuaje y que se deje de ver como una marca negativa, digamos. No tiene nada que ver el ir tatuado o no para tú realizar bien tu trabajo. Hay muchísimos médicos, enfermeras, gente que tiene puestos importantes que llevan tatuajes y para nada influye a la hora de ellos hacer bien su trabajo. Sí que es verdad que visualmente, digamos, por estética y demás, no cumple los requisitos que a veces se piden, pero no tiene nada que ver el ir tatuado con hacer bien tu trabajo. No debería de interferir, pero bueno, poco a poco. Ahora, hablemos un poco del verbo aconsejar. ¿Por qué? Porque de pronto yo no elegí el tatuaje ideal. De pronto yo voy a tu consultorio y te digo que me hagas en la cara, aquí, la imagen, la cara, la belleza del actual Miss Universo. Pero después voy a mi casa y no se precisa otra cosa que una cachetada de mi señora para que se me borre de pronto. Entonces, ustedes aconsejan, si ven que la persona que ha venido no ha elegido lo que puede ser ideal o aconsejable para hacerse ese tatuaje, ¿ustedes entran en ese terreno o hacen lo que les piden y nada más? No, por supuesto es muy importante aconsejar al cliente y sobre todo a las personas que vienen por primera vez, que nunca se han tatuado o nunca han llevado un piercing, es muy importante aconsejar, porque sí que es cierto que hay gente que te viene con ideas o con algunos diseños, algunos bocetos que para nada se adaptan a la zona del cuerpo donde lo quieren, o que ese diseño lo estás viendo que puede arrepentirse de llevarlo. Entonces es muy importante aconsejar a la persona. A mí personalmente me gusta sentarme con cada cliente, explicarle lo que le voy a hacer y siempre dar la opción, un plan B, ¿vale? Porque hay mucha gente que te viene con ideas muy locas, digamos, en la cabeza y tú estás viendo que realmente eso no va a funcionar, o por la zona del cuerpo donde la quiere, por el tamaño incluso, porque mucha gente a lo mejor quiere hacerse algo muy pequeñito y tú estás viendo que ese tatuaje en un futuro puede quedar como si fuese una mancha, o porque es verdad que hay diseños que no los puedes reducir mucho porque al final muchos detalles se pueden perder, igual que pasa con piezas muy grandes. Una pieza muy grande en una zona del cuerpo que es más bien estrecha, pues quizás se pierda, no se va a ver ese diseño completo. Entonces es muy importante aconsejar a cada persona con todo lo que vengan, tanto la zona del cuerpo como el tamaño, incluso a la hora de meter colores, o que sea en una sola tinta, que sea solo en negro, también es importante, porque sí que es cierto que el tatuaje de color es bastante más atrevido y no todo el mundo, por su trabajo, por ejemplo, o por su estilo a la hora de vestir o de su forma de ser, no a todo el mundo le va a quedar bien un tipo de pieza u otra. Al final cada uno es libre con su cuerpo y puede hacer lo que quiera, pero es bueno aconsejar en varios ámbitos para que la persona, una vez que se decida y que se haga esa pieza, se vaya conforme y que sea algo que realmente quiere llevar y que sea consciente de que es algo permanente para toda la vida. Entonces es muy bueno aconsejar a la gente y bueno, ya a mí me ha dado el caso incluso de llegar a cambiar por completo la idea de una persona, porque te vienen con algunas cosas que tú al principio dices, uy, vamos a darle otra vuelta, siéntate aquí conmigo, vamos a intentar que tú entiendas que esto aquí no puede quedar bien o tal, y al final sí que es verdad que la gente también te lo agradece, sobre todo, como te decía antes, la gente que viene por primera vez, que nunca se ha tatuado y no trae muchas ideas, digamos, se agradece que encontrar a alguien que te pueda aconsejar bien y que
que tú al final vas a llevar una pieza para toda la vida y tiene que ser algo con lo que te sientas cómodo y que lo lleves sabiendo qué es lo que quieres tener. Ahora, Laura, ¿hay una edad mínima o una edad máxima para tatuarse? Porque, por ejemplo, en mi caso, que soy muy joven, no sé si estoy en edad para poder tatuarme. Entonces, ¿existe una edad mínima y una edad máxima? Bueno, máxima no. Yo siempre digo que no hay edad para esto, ¿vale? No, yo he llegado incluso a tatuar a mi abuela con casi 80 años y no pasa nada. Sí que es verdad que hay un mínimo que es la mayoría de edad, que son los 18 años, y en caso de ser menor, si es entre 15 y 17 años, tienen que acudir acompañados por su madre, padre o tutor legal, ¿vale? Tiene que firmar un consentimiento y sí que es importante también que la persona que firma se quede durante todo el proceso con el menor. Sí que es verdad que menores de 15 años, a ver, no es lo normal que acudan tan pequeños, digamos, a hacerse un tatuaje o un piercing. Pero si son menores de 15 años tampoco es recomendable, sobre todo en el tema de tatuaje hay que pensar que es una marca permanente y que una persona con 10, 12 años no creo que esté en la edad madura como para saber que quiere llevar algo en su cuerpo toda la vida. Y ya te digo, los menores de 15 a 17, mientras vayan acompañados de madre, padre o tutor legal, firman el consentimiento, leen el papel igualmente, se les da la información como cualquier otra persona para que sepan lo que se va a hacer. Y es muy importante que la persona permanezca con el menor durante todo el proceso, para que vean igualmente que sus materiales son nuevos, que están estériles, se monta la mesa siempre delante del cliente y demás. Ahora bien, has hablado de que algo duele, evidentemente, el hacerse el tatuaje, pero la pregunta es, ¿duele más el bolsillo? Bueno, esa pregunta también es interesante porque ahí sí que es verdad que mucha gente se lo piensa 2 veces porque creen que un tatuaje puede llegar a ser caro o un piercing puede llegar a ser caro, pero también está el desconocimiento un poco, digamos, del cliente, porque detrás de cada tatuaje, detrás de cada piercing hay mucho trabajo que la gente no ve. Por ejemplo, un tatuaje en el que yo he invertido mucho tiempo, tarde entera para sacarte un diseño que sea original, que sea exclusivo. Siempre mira mucho, yo por ejemplo me gusta mucho mirar artistas, tengo muchos artistas de referencia para poder sacar ideas y demás, y hay cosas que el cliente no ve. El cliente solamente suele ver que tú has hecho un dibujo y que se lo vas a poner en la piel y ya está, pero realmente tiene muchas horas detrás. Lo normal suele ser, por ejemplo, en la mayoría de estudios se establece un mínimo, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues para cubrir el tiempo que tú inviertes, los materiales, el que tú te vas a poner en manos de un profesional, en un local que está acondicionado perfectamente para esas prácticas. Y luego ya a partir de ahí, pues siempre va a depender del tiempo que tú inviertas, del tamaño de la pieza, es muy importante también. Si es en blanco y negro o, por ejemplo, lleva colores, siempre cuando son colores es un trabajo más laborioso, ¿no? Tienen más tiempo, necesita a lo mejor incluso varias sesiones. Entonces el precio siempre va a variar un poquito dependiendo del diseño, del tamaño, del tiempo que tú inviertas, porque tampoco es lo mismo sacarte, por ejemplo, un diseño que sea algo pequeñito, que vamos a tardar unos 20 minutos en hacértelo, media hora como mucho, y el diseño realmente es algo muy sencillo, al hecho de que yo a lo mejor pueda pasarme un día entero o 2 días enteros incluso para sacar una pieza única y que tú realmente digas, quiero llevar eso. Entonces siempre el precio varía bastante. Ya que hablas de tintas, Laura, blanco y negro o color, ¿qué tipo de tintas se usan para hacer los tatuajes? Bueno, la tinta casi siempre, la mayoría de los tatuajes suelen ir en negro, o casi todos los tatuajes llevan el negro como base, digamos, como la línea suele ser siempre negra, y luego ya depende del gusto de cada uno, se le puede añadir color o no. La tinta negra está hecha a base de carbón, digamos, son tintas naturales, por decirlo de alguna forma, que no contienen ningún tipo de
químicos, digamos, porque que puedan afectar a la salud de la persona. Es muy raro, se puede dar el caso, ¿vale? Pero es muy raro que una tinta haga reacción a una persona. Sí que es verdad que cabe la posibilidad, pero es muy raro. Y luego las de color sí que llevan alguna cantidad de otro tipo de metales, ¿vale? Que le dan esa coloración. La tinta blanca, por ejemplo, lleva zinc y a lo mejor, por decirlo de alguna manera, es la que más posibilidades tiene de que haga algún tipo de reacción a alguna persona, pero es muy raro. Lo normal, las tintas, ya te digo, la base, la negra sobre todo, es con carbón y demás, entonces no suelen dar ningún tipo de problema. Sí que es verdad que es importante que, bueno, la persona que acude a hacerse un tatuaje, que vea que la tinta está envasada en un bote, que tú veas que está bien envasado, que incluso puedes pedirle al tatuador que te enseñe la fecha de caducidad, que tú veas que no tiene ningún tipo de problema en que el bote esté bien cerrado y demás. Las tintas suelen ser de calidad y no dan ningún tipo de problema. Ahora, Laura, ¿de qué forma se realiza la pigmentación en mi piel? Bueno, eso es interesante porque mucha gente lo desconoce. En la piel, digamos, tenemos como 3 capas. Está la epidermis, que sería la capa más superficial, la dermis, que es la segunda capa, y la hipodermis, que ya estaría por debajo, ¿vale? Entonces, la tinta se tiene que quedar en la dermis, que es la segunda capa de la piel. Digamos que las partículas de tinta, al entrar en la dermis, nuestro cuerpo en esa capa tiene unas células que detectan la tinta y lo que van a intentar es, como es algo extraño, lo que esas células intentan es eliminarlo. Pero como las partículas de tinta pesan más, las células no pueden arrastrarlas, entonces digamos que se queda ahí la tinta y se produce la pigmentación. Si tú un tatuaje, por ejemplo, lo haces muy superficial y no has inyectado la tinta a la capa que es la dermis, puede ser que casi seguro en el proceso de cicatrización esa regeneración que tiene la piel va a hacer que desaparezca, porque no ha llegado a la dermis y no le ha dado tiempo, digamos, a las células a coger las partículas de tinta. Entonces es muy probable que durante el proceso de cicatrización desaparezca. Y si por el contrario, por ejemplo, inyectas de más, que también se ha dado el caso, y llega la tinta a la hipodermis, se puede producir alrededor del tatuaje como una especie de hematoma o de mancha, digamos. Se ve como el tatuaje como si se hubiera difuminado la tinta, así que como emborronado. Eso es muy importante, la profundidad a la que inyectas, digamos que es de las cosas más difíciles, entre comillas, que tiene un tatuador a la hora de aprender a tatuar. El saber el punto exacto donde tiene que inyectar, eso es muy importante para garantizar que el tatuaje va a quedar perfecto y que no va a tener ningún tipo de problema a la hora de cicatrizar. Porque sí que es cierto que en el caso de que llegue a la hipodermis, se hace una herida bastante más grande, puede haber incluso más sangrado, o a la hora de cicatrizar corre el riesgo de tener algún tipo de infección. Luego también puede quedar como en relieve, porque la cicatriz que hace es muchísimo más grande, entonces puede quedarte tu tatuaje incluso como un poquito en relieve. Entonces lo importante es que la tinta llegue a la dermis, que ahí no va a haber ningún tipo de problema, se realiza una pigmentación perfecta y a la hora de curar va a quedar el tatuaje, la piel prácticamente al tacto sobre todo, es como si tocara otra zona que no esté tatuada. Si el tatuaje está bien hecho, no tiene ningún tipo de problema. Ahora, Laura, ¿se puede volver a usar el equipo, el instrumental con que has hecho un tatuaje? Por ejemplo, un odontólogo, como te dije antes, recurre a la esterilización de todo aquello que utilizó. En vuestro caso, ¿se puede volver a usar entonces el equipo con que han trabajado? Bueno, existen partes de material que sí que se vuelve a utilizar y existe otro que es totalmente desechable y de un solo uso. Como te comentaba antes, las medidas de higiene, aparte del uso de guantes y demás durante todo el proceso, hay partes de la maquinaria, digamos, como por ejemplo es la fuente de alimentación, los cables donde enchufar la máquina en sí, todo eso tiene sus fundas de plástico que luego se desechan con cada persona.
tú tienes que tener en cuenta que todo lo que tú vas a tocar durante el proceso del tatuaje o del piercing tiene que estar forrado, porque una vez que tú empiezas un tatuaje, por ejemplo, los guantes digamos que se contaminan, que se le dice, ¿no? Entonces si después necesitas tocar la fuente de alimentación para dar más potencia o quitar y tú no la has forrado, esa máquina se va a contaminar, ¿vale? Y no se puede esterilizar, no es una cosa que tú la puedas meter al autoclave. Entonces es muy importante que toda tanto la camilla como la silla, la fuente de alimentación, la máquina, todo eso tiene que estar forrado, ¿vale? Y luego las fundas se desechan con cada persona y ya está. Y luego está la parte que es totalmente desechable, como puede ser la aguja, los caps, que se llama, que es donde se echa la tinta para tú ir mojando y demás, los guantes, por supuesto, los papeles con los que limpia la persona, la cuchilla que se suele pasarse antes del tatuaje, todo eso va afuera. Y ya lo que es la maquinaria en sí, la máquina de tatuar y demás, si has tenido el cuidado y la precaución de forrarla bien y de ponerle su funda, no hay problema. Ahora bien, me pidió antes de empezar la entrevista nuestro realizador, uno de nuestros realizadores, Antonio, que te preguntara si se puede eliminar un tatuaje. Sí, hoy en día existe el láser que elimina el tatuaje. Sí que es cierto que cabe la posibilidad de que no desaparezca del todo. Siempre va a depender mucho de la pieza que lleves tatuada. Hay tatuajes que parece que no, pero los de color, por ejemplo, son más difíciles de eliminar que los que son negros. Porque digamos que el láser lo que hace es rompe las partículas de tinta, las hace más pequeñas para que el organismo pueda absorberlas, ¿vale? Como te comentaba antes, la tinta se queda, la pigmentación se produce porque las células no pueden arrastrar las partículas de tinta porque son muy pesadas. El láser lo que hace es que rompe esas partículas, las hace más pequeñas y es tu propio cuerpo el que absorbe esas partículas de tinta y hace que desaparezca. Sí que es cierto que los tatuajes que van hechos en negro son más fáciles de eliminar porque la luz del láser siempre va a lo más oscuro. Hay colores que necesitan a lo mejor más sesiones para que desaparezcan. De todas formas, la piel, digamos, tatuada y que después ha pasado por sesiones de láser, nunca volverá a ser una piel, digamos, como la tuya normal, ¿sabes? Siempre va a quedar una especie de cicatriz o de marca porque, claro, ahí previamente ya ha habido una cicatriz. Más el láser que también es como si te quemara. Entonces puede desaparecer el tatuaje, pero la marca siempre va a quedar. Otra opción también es hacer un cover, que se le llama, que consiste en poner otra pieza encima de lo que ya llevas. Hay muchos tatuajes que a lo mejor con el paso del tiempo, porque claro, antes las tintas no eran como ahora, ni el proceso era el mismo, y sí que es cierto que hay tatuajes que tienen ya mucho tiempo y a lo mejor han perdido intensidad y demás, entonces hay gente que se lo quiere renovar o llevar una pieza nueva y se puede poner otro tatuaje encima, se hace un cover que se llama y se pone la pieza nueva y si está bien hecho el cover, el tatuaje antiguo desaparece, o sea, no hay rastro de él, tú haces una pieza nueva encima y el otro desaparece, tiene esas dos opciones. Ahora, por lo general, ¿cómo se cura un tatuaje? Bueno, el tatuaje, una vez que se ha terminado, es muy importante taparlo durante las 4 o 5 primeras horas. Se tapa con un film transparente para evitar que te puedan dar algún tipo de roce con la ropa o que te caiga alguna partícula de polvo o lo que sea, porque digamos que es una herida que está recién hecha, entonces hay que tener la precaución durante esas primeras horas hasta que el cuerpo empieza a reaccionar y empieza a cicatrizar. Después es muy importante lavarlo con jabón y agua, un jabón que sea de pH neutro, lavarlo bien, secarlo con papel, ¿vale? Muy importante no secar con toalla y luego aplicar una capa de pomada cicatrizante. Esto se va a hacer 3 veces al día durante una semana más o menos. Siempre depende también de cada persona. Hay gente que a lo mejor en unos 5 días tienen el tatuaje perfectamente cicatrizado, hay otras personas que necesitan más tiempo, pero el proceso es ese, lavarlo bien, secarlo bien y aplicar una capa de pomada durante una semana más o menos. Ahora, como vos bien decís, cada persona es un mundo, entonces evidentemente el dolor lo soporta más o menos. Habrá
quien te diga que le está doliendo muchísimo y habrá quien ni siquiera parpadee cuando se lo estás haciendo. Pero de todas maneras, por lo general, ¿dónde duele más tatuarse? ¿Dónde duele más? A ver, la zona de las costillas, por ejemplo, yo he visto gente llorar, tatuándose ahí. La zona de la cabeza, que aunque parece que no es común, pero hay muchísima gente que se tatúa en la cabeza. Y sobre todo, a lo mejor los empeines en la zona del pie, por el empeine también es muy doloroso, y algunos puntos de la espalda. Algunos puntos de la espalda son bastante dolorosos, el dolor es muy agudo, muy intenso. Pero yo diría, y por mi experiencia, por todo lo que yo llevo, la zona de las costillas es de las más dolorosas. De hecho, yo conozco a muchísimos tatuadores que van enteros tatuados y llevan todo el torso y las costillas sin tocar porque no se atreven, siendo tatuadores y sabiendo lo que es, pero no se atreven a tocar esa zona porque la verdad es que es bastante sensible y el dolor es muy intenso, muy agudo en esa zona. Ahora, de todas maneras, evidentemente es un método intrusivo, a pesar de que no lo es tanto, pero de todas maneras lo es. Pero entonces, ¿se puede una persona agarrar una infección o una enfermedad después del tatuaje? A ver, la posibilidad está, es mínima, pero es un riesgo que la gente tiene que conocer, ¿vale? Porque, bueno, un tatuaje, como hemos dicho, es una herida abierta, y si tú no le tienes los cuidados que necesitas, no lo curas bien, no lo dejas tapado el tiempo necesario y demás, al igual que en otro tipo de herida, eso es, digamos, que es una entrada al cuerpo de cualquier virus, cualquier bacteria que te pueda encontrar en la calle. Por eso es muy importante que la gente no vaya a la piscina, ni vayan a la playa, ni demás durante el proceso de cicatrización, porque no deja de ser una herida abierta, es una entrada al cuerpo de cualquier cosa. Hay mucha gente que a lo mejor se lo han curado 2 días y después no han hecho caso y demás, y sí que se nota el resultado final del tatuaje, se puede ver perjudicado porque no lo has curado bien. Y sí que, a ver, en mi caso, por ejemplo, he tenido la suerte de momento de que no me ha pasado, pero he visto tatuajes infectados y la verdad es que no es nada agradable, porque se pone en la piel, se irrita muchísimo, aparecen muchísimas rojeas alrededor, incluso pueden llegar a supurar. Entonces ahí ya necesitas otro tipo de cuidados, necesitas acudir incluso al médico para que te manden algún tipo de pomada ya más específica y demás. Y a ver, el riesgo existe, aunque es mínimo, existe, pero mientras la persona siga los pasos que se indican y tenga los cuidados necesarios, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Ahora, por ejemplo, hace 48 horas que una persona se hizo un tatuaje contigo y ve que la zona donde se lo hiciste está inflamada. ¿Se debe asustar esa persona? Bueno, en principio no debe de asustarse, porque si el tatuaje era una pieza más o menos grandecita, en la que se ha llevado un tiempo en hacerlo y demás, no debe de asustarse porque es una herida y, como todas las heridas, necesita su tiempo para que la piel se calme, para que desaparezca la inflamación y para que cure. Yo he tenido tatuajes inflamados varios días, porque a lo mejor han sido piezas muy grandes, y sobre todo en la zona de las piernas se suele hinchar, se infla muchísimo, entonces es lo normal. Yo entiendo que la gente, si no conoce mucho de este mundo o es la primera vez que se tatúa y lo ven inflamado después de un día o 2, pueden asustarse por el desconocimiento, pero yo no tengo ningún problema siempre en explicarle a la gente lo que pasa y no tienen por qué asustarse. Hay que tener en cuenta que un tatuaje es una herida, que has pasado un proceso, un tiempo en el que te han estado dañando, por decirlo de alguna manera, la piel, entonces esa piel necesita volver a su estado normal. Hay gente que incluso se toma algún tipo de antiinflamatorio durante un día o 2 para ayudar a que esa inflamación baje un poquito, entonces en principio no hay que asustarse. Sí que es cierto que si aparece mucha rojea alrededor después de unos días o supura o algo, ahí sí que podríamos hablar de algún tipo de problema, pero el tema de la inflamación es totalmente normal, incluso varios días. Laura, como última pregunta, entonces, para terminar la entrevista, ¿cuáles son los consejos que se te ocurren darle a los televidentes antes
de hacerse un tatuaje o un piercing? Bueno, pues sobre todo lo importante es elegir bien al artista, que se amolde a lo que tú quieres, a lo que buscas, que te pueda ofrecer el diseño que tú deseas, del estilo que te guste, que cumpla con la normativa, eso es muy importante, que acuda a un centro que tenga la normativa higiénico-sanitaria en regla, que por supuesto que sea amable contigo, que te explique todo lo que necesites, que te ofrezca la mayor información posible y que tenga un buen trato contigo, por supuesto. Es muy importante, ya que va a pasar un proceso que no es agradable, digamos, para algunas personas, entonces es muy importante que el tatuador o el anillador te dé esa confianza, ¿no? Y te tranquilice, te ofrezca el diseño que tú necesitas, que incluso que te haga todas las ideas que tú necesites hasta dar con la pieza que tú quieres hacerte, y por supuesto que tú veas que el local está en unas condiciones óptimas para realizar tu tatuaje o tu piercing, es lo más importante. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. A ti. Ya te traeremos alguna otra vez para que nos sigas hablando acerca de este tema y anécdotas que hayas vivido, porque siempre se viven Son anécdotas raras a veces en un consultorio. Y a ustedes, para terminar, decirles que al fin y al cabo todas las cicatrices que ustedes tienen son tatuajes que de alguna manera están mostrando la realidad de las mejores historias de vuestra vida. Hasta la semana que viene.